Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Chisme Samurai. En enero de 1968 llegó un grupo reducido de estudiantes armados con palos de madera y coloridos cascos distintivos de su facción universitaria a Sasebo, un remoto puerto rural al oeste del archipiélago, en Nagasaki. Ahí, por primera vez televisado en vivo, millones de personas en todo Japón atestiguaron el violento enfrentamiento entre las fuerzas policíacas y los jóvenes universitarios de la capital, quienes, aparentemente derrotados por la fuerza implacable y el autoritarismo del Estado, se ganaron la simpatía de los habitantes locales del puerto. En apariencia, este conflicto se detonó por la llegada de un buque norteamericano y la impresión de que Japón estaba siendo arrastrado a una nueva guerra. Sin embargo, la irrupción de los estudiantes en el puerto rural invocó una serie de discursos desvanecidos que se aparecen para confrontar el pasado y hacer cuentas con los poderes totémicos del Estado, la política y la historia. Maldito Estado. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ya siento miedo por esos poderes totémicos, güey. Nada Güey, más sí, algo me da terror, güey. Sí, son los Güey, no poderes es por alarmarte, totémicos, güey. güey. Güey, no es por alarmarte, pero los poderes totémicos están en la casa, güey. Cielos, cielos. Ni Bart Simpson se hubiera sentido tan, asustado. A huevo, güey. Muchacho, muchacho, no es por asustarte, pero el coco está en la casa. Así es, güey, pero aquí se colaron los poderes, güey. Se coló el Estado mismo, güey. Vaya que se Así coló. nomás. Sí, sí, sí. Pero todo ¿Cómo bien. estás? Muy, muy bien, muy, muy feliz, de que oficialmente ya tenemos un año al aire. Un año de tanta chisma. Güey, un año de chisme debe ser un año equivalente, o tal vez, a un año de buena cosecha. Es Ándale, decir, ándale. se ha recogido carnita, se le ha procesado, se ha sembrado, está sembrando más carnita ahí. Y, güey, el chisme está a todo lo que da. Sí, como Otoño es nunca. el momento para cosechar, Sí, para recoger. definitivamente. Y pues ya, o sea, 20 episodios de esta serie de Chisme Samurai en particular. Otros tantos episodios de las otras series. Muchas buenas experiencias. En general me siento bastante feliz de estar aquí, continuando con la chisma y feliz de que también todas las personas nos estén escuchando en casita, rumbo al trabajo, en la escuela, en donde les caiga la chisma. Donde les caiga, porque esa no se elige, ¿no? No, no, no. Esa te cae. Así. Se te cae ahí como que, vamos, llevo prisa, pero se está aquí desperdigando una chisma. Chinga, maldita sea, ya llegué tarde, voy a escuchar la chisma. Tienes que Eso sí, o sea, recogerla. la tienes que recoger. Si se desperdiga, se recoge. Pero pues es que es incontenible, güey. Oye, en todo este rato, porque además, claro, o sea, ahí está el repaso, está el chisme de Sento con la mítica Momo, chisme samurai, episodios especiales, mucha bandita que nos ha apoyado, que nos está apoyando en Patreon, mucha banda que nos escucha y eso es agradecimiento perpetuo sin duda. O sea, digo, además de eso, las cosas que se vienen y me gustaría preguntarte como en ese rato, ¿qué es eso qué es eso que dices como, güey, qué pedo, qué loco, qué chido? Es que son muchas cosas, porque cuando empezamos a imaginarnos este proyecto, que tiene más de un año, las Sí. pláticas sobre Japón es chido, originalmente había muchas ideas sobre cómo queríamos llevar la chisma al mundo. Y pues bueno, este ha sido el camino que hemos ido siguiendo hasta ahora. Pero creo que uno siempre se va imaginando, ¿no? Como qué es lo que le gustaría que se convirtieran las cosas. Y a pesar de todo el sueño
y los deseos, pues probablemente nunca me di el alcance que puede ser, o sea, muy relativo, ¿no? Si pensamos en números, si pensamos en lo que sea, pero un alcance que me hace bastante feliz saber que hay personas que están muy gustosas de echar la chisma con nosotros y ver justo cómo se puede incorporar esta chisma en el día a día de alguien y saber que se está llegando a muchos oídos, me hace muy feliz. Poder leer los comentarios, de repente así las personas que suben, ¿no? Una historia, miren aquí descongelando este pescado mientras escucho este Chisme Samurai, Yo descongelo mi horneando. trucha mientras escucho Chisme Samurai. Sí, horneando los pasteles, aquí rumbo a la vida. No sé, o sea, eso me hace bastante feliz y creo que nunca, o sea, me vuela mucho la cabeza. No me imaginé que tal vez en este primer año íbamos a poder conectar con banda tan chida. Eso es lo que más O sea, porque es eso, también hemos conocido a banda muy, muy chida que Sí. hace un año no conocíamos y que conocimos gracias al proyecto y eso también me hace bastante feliz. Eso es muy... Eso solo es verdadero. Es muy verdadero. Muy verdadero. Este... Sí, eso está muy loco. Está muy loco, está muy loco. Yo me acuerdo justamente hace un año. Creo que esto no muchas veces... No muchas personas lo saben. Lo sé, yo nunca lo olvido. Es ese sueño recurrente que desaparece en mí. Pero cuando grabamos el primer episodio, lo grabamos como 3 veces, creo. Sí, Algo como 4 quizá. O sea, fue machacante. Fue machacante, pero porque algo se estaba creando, ¿no? Era como de, güey, estaría chido. Pues sí, hay que ver. Sí, no, pues a ver, paste esos audífonos y a ver ese micrófono, a y ver un qué día sale. fue a Y de ver, repente, pícale en grabar. y de repente sí se vio. Bueno, güey, tienes esta aplicación inherente de todos, inexorable a todos los dispositivos electrónicos, el grabador. Pues a ver, grábale, güey. No mames. Manches. A ver, haz tu magia, Diego. ¿Qué pedo, güey? Y salió ahí algo muy loco. Y, y justo, y me acuerdo justo de hace un año estando al borde del Bushido, de grabar ahí al cara de mono, la historia de Ryoma, güey, tiempazos. Está muy loco, pero creo que más allá de ese chisme, de esa chisma, yo también concuerdo que son las personas que hemos encontrado, que nos han encontrado, con las que nos hemos encontrado, este encuentro, está muy loco, güey. Está muy loco, eso sinceramente también me vuela la cabeza, me vuela las entrañas. Está muy loco y no sé, había algo... Lo hemos platicado en otros lugares que es como de cuando nos juntamos es genuino, es así, o sea, acabamos hablando de este tipo de cosas, posiblemente con un cervezco o dos ahí en el medio, pero acabamos siempre hablando de este tipo de cosas y de repente claro, es extender la chisma con más bandita que dice, güey, yo también quiero entrarle a la conversación de cómo este vato se visera o cómo esta morra salva a este güey o cómo Tomoe se revienta a 100, a 500, ¿no? O sea, no sé, güey, es como muy loco saber que hay banda que comparte la chisma con nosotros, independientemente de que coincidamos en tiempo y espacio, y está muy cabrón. Además, eso una, y otra es que la chisma, cuando estaba ahí, descongelando alguna trucha entre las pláticas, ¿no, güey? ¿Qué hacemos, güey? Voy a descongelar un salmón, güey, una carpa. Hay que cotorrear un rato. En ese inter, uno de los chismes que sin duda era como, güey, ojalá llegue el día en el que podamos hacer ese chisme, es tal vez el de hoy, el de los poderes totémicos del Estado y la banda revoltosa del 68. Normalmente, cuando, cuando se piensa en una forma muy general y también muy,
muy como de este, güey, fui a Japón, güey, mames, güey, che, el lugar está, güey, está bien, güey, la disciplina, güey, banda muy ordenada. Normalmente la disidencia y esta parte como muy locochona, muy descarrilada, digamos, muy rebelde, muy disidente, no es tan familiarizada, no se conoce tanto, ¿no? No es la, digamos que no es la faceta más popular de Japón, no es el monte Fuji de Japón. ¿Qué imagen tienes tú? O sea, como de esto, no sé si tienes alguna imagen en particular o como esta idea, si compartes esta idea como de orden, así, o te da también esa impresión de que no, de que hay disidencia en las calles diarias, en la vida diaria del japonés promedio. ¿Tú cómo Sí, lo ves? ¿Qué impresión te da? y son varias cosas, no solo la disidencia, pero yo siempre, digo, no es que me dedique a pelear contra el estereotipo, pero me causa algo esta cuestión. Pero Pero sí sí, soy un justiciero. no, pero esta cuestión de, por ejemplo, el orden, ¿no? Esta cuestión del orden y la puntualidad. Digo, sí obviamente hay cosas, pero creo que eh, no son más inherentes que, por ejemplo, justo la disidencia o el desorden. Entonces, hablo de Sí. las personas japonesas. Y me sorprende mucho porque a veces también caen los otros estereotipos sobre las personas mexicanas. No al orden, ¿no? Sino a veces todo lo contrario. No se piensa generalmente en el pueblo mexicano como un pueblo ordenado. Y, Ujú. y en las personas mexicanas como personas ordenadas, personas puntuales. Y a mí eso me cala bastante. Eh, Sí, sí, sí. es No, si como... hay alguien puntual y ordenado, está hablando en estos momentos. Ah, No en estos momentos, en los siguientes momentos. también. No, yo no. Pero justo es eso. Y es como, claro, o sea, no son los pueblos, son las personas. Entonces, a mucha gente también me ha tocado, no los cuento en decenas, millares, pero sí, justo el tema que se va a chismear hoy, sobre, oye, ¿y sabías que también han habido protestas y movilizaciones bastante interesantes en Japón? Es como, ¿qué? O sea, y ¿El qué? simplemente no se imagina, ¿no? Como protestas en Japón y, y a la fecha hay bastantes movilizaciones y las hemos platicado por ahí, Sí, sí, en sí. varios episodios, movilizaciones de todo tipo. Tenemos un episodio completo dedicado a mujeres de confort, este, y muchas otras cosas, también estos movimientos Sí, del periodo agrarios, Showa. exactamente. Hay, Han habido un montón de movilizaciones sociales, Mishima, movimientos estudiantiles, y las personas se sorprenden. ¿Cómo? O sea, en este país tan educado, lleno de disciplina y valores, ¿cabe esto? No sé si hasta la. Sí, si hasta la misma banda, ¿no? Luego es como de. O sea, amistades acá, ¿no? Que es como de. Oye, ¿tú qué haces, no? Tuve mucho tiempo ahí como sentado. ¿Qué haces? ¿No? Es como, güey, pues me dedico a investigar este pedo, ¿no? ¿Sobre qué? No sé, sobre los movimientos del 68, del Claro. 67, del 68, 69, del 70, ¿no? Así como de toda la década. ¿En dónde? ¿En México? No, en Japón. Mames, ¿hubo, güey? Es como, sí, güey. No mames, aquí, güey. Sí, en Japón. Es como, sí, güey, ¿por qué no sabes tu historia? ¿Qué pedo? O sea, obviamente esto no es general. Es como esto que les quede el saco a mis amistades cercanas, jóvenes. Sí, Son muy como de, güey. Pero también personas que conozco más grandes, luego es como de, sí, no, esos violentos y ruidosos muchachos. O sea, a veces creo que la importancia de justamente de tocar estos temas, de adentrarse en esos temas, es uno un poco tratar de disolver esa imagen, ¿no? Esos estereotipos que de alguna manera, pues claro, están ahí para generar, digamos que una cierta homogeneidad. Y no son exclusivos del Japón, ¿no? Es decir, van por aquí, es un fantasma que flota, no es el fantasma del comunismo, pero es el fantasma de la modernidad que flota por el mundo. Pero creo que es interesante justamente ver estos momentos y en particular el 68, o sea, esa década, digamos que de los 60 fue un momento de mucho cuestionamiento es decir, para ese sistema, para esas estructuras que estaban ahí tan regocijantes, ¿no? Garantizándose el reposo y la continuidad.
Y, y creo que eso es mucho. Sí, hay actos, digamos que disidentes todos los días. Hay un poder de la imaginación tremendo. Solo hace falta ver la cantidad de cultura popular que se produce, ¿no? Obviamente no podemos dejar de lado que está atravesada ahí también una industria cultural que intercede y mucho. Pero es interesante, pues, ver todas las formulaciones históricas, la ciencia ficción, historias que dices, güey, solamente a alguien con la posibilidad de imaginar otro pasado y otro futuro se le ocurre esto, ¿no? Y en ese aspecto hay mucha disidencia, ¿no? Con romper con los poderes totémicos del Sí, Estado. Entonces, creo que justo el cotorrear de estos temas, para mí era una de esas cosas que había que condensar, que poner, que ubicar en un programa y enhorabuena por Japón es chido y su Shisme Samurai que hoy no se encuentra con el 68 en Sasebo. Un temazo, temazo. temazo. A huevo. Pues, pues eso. Pues la disidencia estudiantil, construida bajo la premisa de 1968, siempre tiene como algo muy globalizante, ¿no? Es decir, como que se habla del 68 y siempre evoca algo, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dicen, güey, 68, ¿qué se te viene a la mente? Así como, ¡pam! Sí, obviamente el movimiento estudiantil en México, pero claro que también aparece un poco, recuerdo alguna exhibición, una exposición, exhibición, eh, en la que justo hablaban de varios movimientos estudiantiles alrededor del mundo. Y también tengo entendido que, Sí. por ejemplo, en Francia hubo cuestiones interesantes por ahí en el 68. Pues claro, en Japón y en muchos otros lados, pero de entrada a bote pronto me viene el movimiento estudiantil de México y todo lo que conllevaba, ¿no? Toda la estética, por ejemplo, del 68, los Juegos Olímpicos. Hay incluso por ahí no sé si aquí ya me voy a confundir, pero esta marca de tenis, los Panam japoneses, Onitsuka, tienen Mm. un modelo, pero no me acuerdo si era México 66 o México 68. Creo que es México Pues si es de las 66. Olimpiadas, si es por las Olimpiadas, 68, pero si es nada más porque No, es 66. 66, pues ya es cierto. Sí, Sí. sí, Que no hay son ni idea, los no los he famosísimos visto. tenis de Bruce Lee. Pero bueno, eso será otro tema. Pero sí, México. Eso, pero para eso, únase a Patreon. No es cierto, no está ese tema. Pero, pero bueno, claro, o sea, eso es en ese sentido es que va esa contención globalizante, ¿no? Universal del 68, como si fuera una especie de propagación mundial, ¿no? Es como, el 68 algo pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pedo, güey? Toda la banda de repente se volvió loca, toda la banda Celebrestó. juvenil, ¿no? Se alebrestó, se alborotó. Pero lo que queremos plantear aquí en este programa es justamente pensar la movilización estudiantil de Sasebo en Nagasaki, este rincón, este puerto rural en un rincón ahí de Kyushu, como una lucha que dotó al 68 japonés con una capacidad diferente con la de asir identidad y resignificar el pasado, un pasado muy pues muy particular. Ahí está el episodio de Showa y también pues ahí está sus clases de historia universal donde ve a un Japón muy imbuido en el colonialismo, este, para resignificar ese pasado, ¿no? Y resistir frente a los embates violentos de un estado autoritario, que esa era la constante de ese 68, ¿no? Los estados autoritarios. Entonces, pues nada, a pesar de todo eso, yo creo que algo que creo que va a ser interesante y que vamos a ver en este chismecito es que esa lucha física hiperviolenta de los estudiantes japoneses contra la policía, a la que también luego se unieron los habitantes de Sasebo, no fue el comienzo ni el final de un malestar estudiantil ni del sometimiento social y rural, sino que tampoco, por ejemplo, ahí tampoco podemos resumir, así como en el 68 mexicano no se pueden resumir un montón de luchas que precedieron, obreras, campesinas, rurales, mineras, ferrocarrileras, etcétera. En el 68 japonés, particularmente en esa lucha en Sasebo, no se puede imbuir ni el 52 en Tokio, ni el 66 de Sanrizuka, no se pueden imbuir estas luchas, ¿no? Es decir,
el 68 tiene sus particularidades y eso es lo que vamos a ver. También creo que es interesante tratar de ver de dónde viene esto, porque esto al final, el 68 como tal, no solo en Sasebo, sino en muchos otros lugares, es una erupción de los jóvenes en la historia que nos ayuda a comprender de dónde vino, o sea, es decir, qué tuvo que pasar para que esto sucediera y sobre todo en qué se convirtió, porque luego da la sensación de que el 68 terminó en derrota, ¿no? En México, pues tenemos claro el caso del 2 de octubre, o sea, es como Tlatelolco es la prueba como más, digamos, visible, más brutal de esta idea de derrota, ¿no? Es como, güey, pues ahí acabó el movimiento. Pero veremos que no necesariamente es así, que siempre se puede trascender eso. Lo interesante y lo particular, por ejemplo, de la de Sasebo, es que ahí se encontró el momento cúspide para los alcances de la propia combatividad estudiantil y también de que esa erupción estudiantil fue la primera televisada en vivo. Y eso, pues, obviamente pues, que provocó ahí cosillas. Provocó de entrada que se ganara la simpatía de esta bandita estudiante que se confrontaba a un Estado cuyo gobierno se asumía heredero de hazañas institucionalizadas como democráticas, digamos la restauración Meiji, lo que en México bien pudo haber sido la Revolución Mexicana, ¿no? Estos estados que de repente dicen como, güey, ¿por qué me confrontas, güey? Tú me debes todo lo que tienes, ¿no? Yo te di todo. La historia la tengo yo, ¿no? De ahí que viene esta idea de que tienen los poderes totémicos, ¿no? La política y la historia. O sea, es decir, lo controlan de alguna manera casi todo. Casi todo. Hay un lugar, sin embargo, que no controlan, ¿no? Y esa es donde queda la pregunta. Entonces, ¿cómo vencer a esta fuerza estatal, ¿no? A esta fuerza que tiene la legitimidad histórica. Y yo diría, pues no sé, güey, pues ni idea. No, yo diría el poder de la imaginación. Obviamente el poder de la imaginación. En japonés el Souzoryoku, que para mí, esa es mi opinión, ¿no? Porque tampoco no es un absoluto, sino que para mí esa es como la forma más contundente, no solamente de los estudiantes japoneses, también lo podemos ver en el caso de México, probablemente en el caso de otros estudiantes, de disputarse un pasado y de desfamiliarizarse de una construcción nacional que ha sido instrumentalizada por el Estado pues desde esta irrupción de la modernidad, ¿no? Entonces no vamos a profundizar en qué obras y en qué tiempos en particular, pero sin duda lo dejaría ahí votando y llegaremos a ese. Ahí es donde queremos llegar, que la cultura popular representó ese lugar, donde todo lo que estaba dado por hecho se cuestionó y donde se obtuvo la oportunidad de transitar históricamente entre este tiempo y otro, ¿no? De irrumpir en el pasado para contar una historia que diera la posibilidad de seguir peleando en otro espacio, ahí sí, hasta la victoria. Entonces, pues así. Digamos que la historia de Sasebo comienza por ahí a mediados de 1968, ¿no? Todo esto se detona aparentemente por la llegada de un buque de carga estadounidense, el Enterprise, el cual trajo consigo una sombra gigantesca a Japón, no solo por su tamaño y su capacidad, sino por las apariciones del pasado que permanecían en la propulsión nuclear de su poderío militar. Distintos grupos organizados de todo Japón se movilizaron hasta Sasebo para protestar contra su llegada. Apareció, por supuesto, la organización antiguerra Beheiren, que por cierto esta organización de este barco, no del Enterprise particularmente, pero del ejército estadounidense hubieron 4 desertores y fue esta organización antiguerra, la Beheiren, que los puso a salvo porque se situó una redada intensa para buscar a estos 4 desertores, que de hecho los ayudó un vato, así digamos que el clásico güey hippie que verías por ahí en Shibuya en 1968, a principios, no, en 1967. Estos vatos gringos de repente fue como de, güey, oye, no sabes un lugar donde nos podemos quedar, es que acabamos de desertar el ejército. Y se soltó una polémica tan cabrona que al final esta organización antiguerra Beheiren fue la que les salvó, digamos que el pellejo. Que Beheiren hace referencia a Betonamo Nihewa o Shimindengo, que era una organización particularmente civil que tenía la comitiva de oponerse a la guerra de Vietnam. Sí, justo sí, en la misma línea, ¿no? Recordamos, de todos está ahí. estos, ajá,
todos estos movimientos también que se estaban dando durante la época de los 60 en Estados Unidos, por ejemplo, con el movimiento hippie, Sí, esta contracultura en la música, van como que tenían este mismo ideal, ¿no? Hasta cierto punto. sí, justamente. Justamente. Entonces, pues Vejeiren, digamos que ahí estaba su lucha, o sea, ahí estaba muy focalizada. También apareció en Sasebo, un contingente numeroso del Partido Socialista y el Partido Comunista y otras organizaciones civiles que reunieron más o menos unos 27,000 participantes pocos días antes de que llegara la nave. El barco estaba programado para llegar por ahí del 17 de enero. Se acabó retrasando, pero al menos para el 15 y 16 de enero ya estaban ahí en Sasebo, que para poner la imagen, así una imagen muy, pues digamos que injusta, porque pues, habría que estar ahí pisando Sasebo para poderla tener. Pues Sasebo es un puerto así chiquitito, Sí, chiquitito, chiquitito en Nagasaki, o sea, chiquitito, chiquitito. Lo que tiene Sasebo y lo que lo hace muy particular es que en su momento fue un puerto utilizado obviamente para el desarrollo militar. Sin embargo, en ese entonces seguía siendo estrictamente eso y los ingresos del pueblo eran mínimos. Sin embargo, ya veremos en este episodio y sin duda usted que tiene fresco el episodio de Showa, habrá de recordar que hay una ocupación estadounidense que obviamente alimentó, digamos que, o revitalizó económicamente estos lugares. Pero el pueblo era un pueblo, o sea, un puerto rural, así, rural, rural. Entonces, que de repente tengas 27,000 personas que no son de ahí, sí. llegando al pueblo es como de, Sora, güey, qué Lo pedo, güey. colapsas. O sea, esas personas tienen que comer, tienen que dormir, ir al baño. Sí me imagino, ha de Exacto. ser todo un caos. Exactamente. Que digo, para ese momento ya se había instalado una estación de tren ahí que era la razón también por la que todos estos grupos se Pudieron pudieron llegar, movilizar. sí. Pero todo, exacto. Y todo porque ahí se instaló una base norteamericana. Pero es resultado de eso. Sin embargo, digamos que 27,000 personas en Sasebo es una locura. Sí. Sin embargo, aunque esta banda eran 27,000 participantes, era una locura, el grupo más reducido, pero a la vez el más mediático, fue el de estudiantes universitarios del Zampa, una facción tripartita de estudiantes organizados en el marco de la Federación Japonesa de Asociaciones Autogobernadas de Estudiantes, mejor conocida como la Zengakuren. Esos nombres para mí son claves, entonces ahí usted con libreta, si va caminando en la calle, pues ahora sí que memorícelos, pero si está así que en una banquita, en su casa, no sé, una pluma y memorícelos porque aparecen, o sea, son constantes, no solo en Sasebo, en la década de los 60s y 70s ahí están, o sea, están presentes. La Zampa y la Zengakuren. Particularmente haciendo énfasis en el grupo que llegó, en la Zampa, son digamos que grupos, son facciones estudiantiles que no necesariamente están determinados por universidad, no es como la Universidad de Osaka tiene solo esta facción, sino que son facciones interuniversitarias que más bien se pertenece en gran medida por ideales políticos, ¿no? En particular, por ejemplo, estaba la Chukako, que era una facción de la Liga Marxista de Estudiantes. También llegó la Shagakudo, que era una liga de estudiantes socialistas, y la Shaseido, que era una liga socialista de jóvenes que estaba asociada normalmente al Partido Socialista, pero que recientemente se habían, digamos que, salido. Entonces, cuando hablamos justamente eso de Zampa, hablamos de un grupo que tiene muchas facciones, que a su vez tiene muchas ideas, a veces contradictorias, a veces confrontadas o a veces similares. Pero no es un grupo exclusivo de una universidad, sino que son estudiantes muy diversos, muy, muy diversos. Entonces, pues así, este pequeño contingente, que era más o menos de unos 300 estudiantes, equipado con coloridos cascos distintivos de su facción y armados con palos de maderas, llegó en tren hasta el puerto para llevar a cabo una teatralidad que, para entonces, ya estaba asociada con la violencia. Estos palos de madera que llamaron Gebavo se volvieron muy relevantes para construir un discurso en torno al uso de la fuerza en las movilizaciones estudiantiles. Los palos de madera, o kakuzai, como les llamó la prensa, se introdujeron en 1964 dentro de conflictos entre facciones estudiantiles, porque así como les decía que tenían discursos muy confrontados, pues se confrontaban. O sea,
hacían, por ejemplo, reuniones y en esas reuniones acababan en pleitos, ¿no? O sea, pero en pleitos armados. O sea, A no era como palazos. no eran como esos... Sí, exacto. No era como el clásico empujón del fútbol que queda en el empujón y ya. No, aquí era como de... Güey, ¿qué dijiste, güey? ¿Que Marx qué, güey? No, güey, pásame mi palo, güey. Y se armaba, güey. Se armaba. Entonces, digamos que el uso de estos palos como tal se introdujeron en el 64, pero fue en el 67 cuando se volvieron distintivos porque fue cuando los empezaron a llamar Gevavo. Esto fue porque estaban inspirados en un librazo que quizá la banda dice, güey, ya sé a cuál te refieres, o quizá la banda dice, bueno, pues ni idea. Se llama Zur Kritik der Gewalt, o Crítica a la Violencia, de un man, era un buen cuate este programa, ya no lo es tanto, pero Walter Benjamin. Entonces, cuando ellos nombraron Gevavo a estos palos, era justamente por la intención de combinar la palabra de Geva y Vo como palos de poder o palos violentos. Sin embargo, ellos renombraron estos palos como Gevavo en el 67 para distinguirlos a la fuerza violenta de la policía, que en japonés sería algo así como Boryoku, y así normalmente se adaptaba. Cuando había confrontaciones violentas en la prensa, se asociaba a la violencia con Boryoku. Entonces el hecho de que estos vatos dijeran, no, güey, lo mío no es violento, güey, lo mío es Gevavo, o sea, lo mío es una crítica a la violencia, lo mío va más allá, porque de alguna u otra manera, no sé qué tan familiarizado se puede estar con este libro de crítica a la violencia, pero en sí se hace un análisis, o Benjamin hace un análisis muy particular sobre el uso de la violencia en el sentido de que hay distintas violencias, ¿no? No solo es violencia y ya, sino que hay distintas violencias. Y de esto estaba muy consciente nuestro cuatazo de este programa, Mishima, en el sentido de que ese güey, por ejemplo, Mishima decía como yo prefiero la violencia, a mí me gusta la violencia, es decir, tiene que haber violencia. Y en este sentido se habla de la violencia como una violencia con la posibilidad de trascender, de liberar, ¿no? Digamos que una violencia justiciera, una violencia que puede romper el cerco violento en sí, y que la violencia como tal es la única posibilidad de trascender ese cerco ya violento y esas estructuras violentas impuestas desde un estado violento. No solamente violento en el hecho opresor, sino violento en la normalización de muchas cosas, ¿no? Violento en muchas prácticas que aparentemente no son vistas como violentas, pero que imponen, ¿no? Es decir, todas estas estructuras, todos estos códigos, todas estas normas que nosotros ya vemos como normales, ¿no? Como, güey, pues, no sé, puede ser tan normal como pues, un baño de hombres y mujeres, que, o sea, pues, güey, ¿no? Y cualquier cosa, y eso ya es una estructura impuesta, ¿no? Está hipernormalizado, pero no deja de ser violento, no deja de ser una imposición. Eh, entonces, pues claro, el hecho de nombrar estos palos Gevavo, los estudiantes ponían un discurso en su violencia, en sus actos violentos, en sus palazos, de güey, nosotros estamos aquí ajusticiando la violencia del Estado. Entonces, pues así. Digamos que eso era todo. Cuando usted cuando usted vuelva a ver un palo por ahí, diga, güey, pues ahí va. Ahí va la justicia, encarnada, bueno, enmaderada. Es que ahí está en la ese cuestión palo. de la teoría, ¿no? O sea, puedes justificar lo que sea con un poco ¿Qué? de teoría ahí en el fondo. ¿Quieres legitimizar Con tus un- palazos? Adelante, tenemos un libro de Walter Benjamin que puede ayudarte con eso. Sí, exactamente. Que puede justificar. O eso está muy filoso. Cómprate primero este libro y luego ya Ya luego lo... blande lo que quieras. Exacto. Sí, ya luego sí te pones ahí loco. Pero claro, digo, es interesante, es interesante. Ya igual por ahí más adelante tal vez haya esta posibilidad de abordar un poco lo de Mishima. Pero es interesante la teoría de la violencia. Me parece muy... Es interesante, es interesante. Y ahí hay un montón de obra, particularmente en este periodo, sobre todo digo, en manga, que es lo que por ahí vamos a medio comentar nomás, que, güey, pues eso sí que era violento. O sea, era como, órale, qué violento. Pero bueno, este... En los antecedentes inmediatos a Sasebo, recordemos, está el incidente de Haneda, ocurrido en octubre de 1967. Yo nunca he ido a ese aeropuerto, Es que es muy pero caro, pues digo, güey. O sí, sea, es como, no, ya lo vi, no me cobre. exacto, puro vuelo a Singapur, por ejemplo.
Sí, es como, ya me gasté todo en el vuelo, ya no tengo para Singapur, que es 3 veces más caro. Sí. Pero, Pero pero bueno, estuvimos cerca, ¿no? Con se pasó a la por ahí. terminal de los barcos. Estábamos más Sí, cerca sí. que de otras veces, pero sí. Que No hay vuelos eso directos es verdadero. a países Para allá. no tan primermundistas. No te- yo creo que es por seguridad, porque saben lo que pasó en Haneda en el 67. Es como, güey, yo no voy allí. O sea, güey, con los antecedentes de octubre del 67, yo no quiero ir a Haneda. Pues ese mes, en octubre del 67, el 10 de octubre del 67, un grupo bastante numeroso y bien organizado de estudiantes de bandita estudiantil, pertenecientes precisamente a estas facciones del Zampa, llegaron al aeropuerto capitalino de Haneda para intentar detener con los Gebabo y piedras el viaje del primer ministro Sato Eisaku a Vietnam. Que eso tenía una particularidad porque, pues claro, o sea, era como... Ya no era simplemente una movilización, esta movilización tenía la intención de sabotear las funciones del Estado, ¿no? Parte de las funciones del Estado. La movilización impidió al primer ministro al final tomar su vuelo, pero teatralizó un encuentro brutal con la policía antimotines, la Kido-Tai, que dejó a 600 de esos güeyes, o sea, los policías 600 heridos, 100 estudiantes apaleados, 50 arrestados y un muerto. El estudiante Yamazaki Hiroaki de la Facultad de Literatura de la Universidad de Kioto. Entonces, pues claro, ese día fue una locura. O sea, fue una locura. Por ejemplo, el periódico Yomiuri, que es, digamos que el conservador, o sea, sí, digamos que sería, yo qué sé, güey, de su Universal. No, es como, güey. Es como, güey, salió en el Universal, salió El en el Yomiuri. Reforma Ahí. sería, yo creo. Bueno, ya, Sí, el Reforma, sí, el ya Reforma, sí, el metiéndonos Reforma. aquí en cuestiones Sí. políticas Sí. de México, pero bueno. Sí, no, o sea, es como al final usted léalo si quiere, no tiene nada de malo. Solamente esa va a ser la postura, es una postura muy conservadora en la forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el periódico catalogó a los estudiantes como mafia, ¿no? Como meros yakuza, y los cuestionó si en verdad se trataba de un movimiento estudiantil o de un movimiento mafioso. Mm. Por otro lado, el Asahi Shimbun, comúnmente digamos que la jornada japonesa, el periódico comúnmente asociado a la izquierda, aunque tampoco no es una izquierda así visceral, ¿no? No es una izquierda radical, es una izquierda muy Taimada. como de un poco como de chale, si la calabaceamos un poco durante la guerra, pues como que vamos a redimirnos, ¿no? Tantito. Entonces el Asahi sí tiene, digamos que una postura un poco más inclinada hacia esta visión de izquierda, pero tampoco crea que va a ser así como de, mames, aquí el sueño de todo progresista. No necesariamente. Pero, por ejemplo, ahí en una de las columnas se escribió sobre la necesidad de adentrarse en los pensamientos de estos estudiantes y analizar sus objetivos antes que solo juzgarlos, ¿no? Sobre todo, de hecho, se hizo un artículo muy interesante que se llamaba La ética del Gebabo y abordaba un poco justamente esta dinámica de la violencia, de la crítica a la violencia que pone Benjamin. Entonces, interesante ahí. La prensa escrita. Ahora, el 12 de noviembre se hizo una segunda movilización ahí igual en Haneda, donde se trató de prevenir nuevamente la salida del primer ministro Sato, pero esta vez a su encuentro con el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson. El intento fue interceptado por una sólida fuerza de 5,000 policías. Ya nada de que, pues mándate ahí unos al cuerpo de granadero, a ver si mándate a los perros, güey, o sea, a los poderosos, a los bien entrenados. Y esta vez mejor organizado, obviamente, que la primera vez, pues barrió violentamente con los estudiantes antes de que llegaran incluso Al a aeropuerto. Haneda, porque para llegar a Haneda, digamos que hay 3 vías. Entonces, cuando se organizó, obviamente la salida, pues como cualquier mandatario que sale de algún lugar público, es como pues un cerco de seguridad. Sin embargo, pues como no estaba esto en el radar, de repente fue como de, güey, ¿qué pedo con esa banda? Y la banda se coló hasta el aeropuerto, hasta las pistas, ¿no? Entonces, eso fue un caos. Sin embargo, esta vez que ya era como de, güey, no es para asustarte, pero creo que viene un grupo de estudiantes. Esta vez sí se organizó mejor y con esa sólida fuerza de 5,000 policías les impidieron llegar siquiera al aeropuerto como tal. Entonces, de los alrededores fue como de, toma.
Entonces, pues otra vez, ¿no? El primer ministro sí salió a cumplir sus labores y digamos que en ese sentido parecía que pues, no pasó nada, ¿no? Sin embargo, ambas movilizaciones en Haneda fundaron el uso simbólico de esos Gebavo y la violencia por parte de algunas facciones estudiantiles para luchar frontalmente contra el ejercicio declarado de la política de Estado. Ambos incidentes en Haneda, sin embargo, no solo esgrimieron un discurso disruptivo y violento en contra de las funciones del Estado, sino que, como la protesta de Sasebo, están atravesados por la revitalización de los distintos movimientos sociales y estudiantiles de 1960 que fueron ignorados en sus proclamas multitudinarias en contra de la ratificación del Tratado de Seguridad y Cooperación Mutua entre Estados Unidos y Japón, que de aquí en adelante llamaremos AMPO, y que usted, si escuchó ya el capítulo de Showa, dirá, ah, mames, el AMPO, güey. No, mames, un clásico de clásicos. ¿Quieres el nombre otra vez, completo? Por favor. No, güey, no. Si no, digo, ay, güey, ¿cuál es el nombre? El Diego lo dijo, güey, déjame buscar. Ay, busquen en los archivos. Pero bueno. Busquen los archivos extraviados. Pero bueno, justamente, ¿no? Digamos que pensar en estas protestas solamente como fenómenos exclusivos en contra de la salida del primer ministro y en contra de estas funciones específicas sería también un poco ignorar esas proclamas multitudinarias que se remiten hasta antes de 1960. Este tratado de seguridad, firmado 6 horas después del Tratado de Paz de 1951 que devolvió la independencia a Japón tras la ocupación de Estados Unidos, no tuvo ni tiene la intención de sostener una mutua defensa como lo dice el nombre, sino que pues es una estrategia, no sorprende mucho, estadounidense para mantener a sus fuerzas armadas, aéreas y marítimas estacionadas en Japón bajo la premisa de asegurar la paz en Oriente. Entonces, pues, como no es extraño, cuando se hacen tratados con Estados Unidos y no eres aparentemente Estados Unidos, pues los tratados no son equitativos, ¿no? O sea, es decir, no hay verdaderamente una equidad. Yo creo que ni los hace tratados... mucho tiempo entre Japón y Estados Unidos. Ajá, o sea, perdón. Yo creo que ni los tratados de Estados Unidos con Estados Unidos son equitativos. Entre Estados como de, güey, un chiculero, güey. Es porque soy Texas, güey. La estúpida Texas. Sí, güey. Es como, sí, es por eso. Sí, claro, sí. Hay una ahí. No es Estados Unidos, es Estados Unidos. Entonces, pues históricamente nunca ha habido un trato equitativo entre Japón y Estados Unidos, y el tratado de el AMPO en 1951 no iba a ser la excepción. Entonces, pues de alguna forma, de alguna manera muy general, pues el tratado de AMPO permite a Estados Unidos tener sus fuerzas ahí, permite tener bases, y si recordamos, la nueva constitución de Japón, desarrollada en la posguerra, pocos años después de la derrota, pues le prohíbe a Japón tener un ejército, que lo vimos muy bien en el capítulo Showa y en el capítulo de Mishima. Entonces está este artículo 9 donde le prohíbe a Japón tener un ejército, sino solamente fuerzas de autodefensa, la Jeitai. Por lo tanto, está como justificado este aspecto, ¿no? Como, no, está chido, güey, porque pues, güey, así nos protegen. De hecho, esa es otra discusión y es otro chisme, pero pues no sé si te pasó, si te ha pasado así, pero en esas conversaciones luego con banda es como de, con banda japonesa pues, que se tratan estos temas, a veces pasa como de, no, pues es que, güey, es que China nos tiene ahí amenazados, güey. No, es que Corea nos tiene ahí amenazados, pues, güey, es necesaria esta protección estadounidense. Sucede, ¿no? O sea, sucede luego estos temas. Sí, son delicados. Sí. Y yo siempre también acabo un poco ahí desencantado de este fanatismo que a veces creo que se tiene por Estados Unidos en Japón, pero bueno, eso también ya es otro tema. Es otro tema, porque además es hiperfabricado todos los días, todos los Sí. ¿sabes? Yo siempre lo pongo, haciendo paréntesis, siempre le pongo el renglón en como, ¿por qué o sea, es como, güey, pregunta genuina, duda genuina desde el fondo del alma, si es que existe algo así. ¿Por qué utilizas esta palabra si está esta otra? O sea, Sí. es decir, hay una palabra en japonés para denominar esto, ¿por qué utilizas esta en inglés? Sí. Y entonces intento como trasladar ese ejemplo Al español. a nuestro día a día en México, y sucede, ¿no? Sucede también, solo que sucede de forma muy distinta y obviamente en comparación a la cantidad, sobre todo a la cantidad que yo veo publicitada, por ejemplo, en anuncios, Sí. en libros, en el supermercado, es remotamente distinto, güey, no hay comparación. Sí, que ya... Está muy cabrón, güey. No sé, o sea, también hay una influencia espantosa
del inglés en el español. Pero es diferente, exacto. Porque incluso en el mismo, Sí. vaya, en el mismo japonés rompe de una manera distinta. Es hasta como que se tuerce la boquita, ¿no? Al intentar decir esas cosas. Sí, se tuerce. Sí, claro, sí, no, o sea, es un tema ahí que es impresionante, es impresionante. Está muy, también, siempre me vuela mucho como de, güey, qué pedo. Porque está este título en inglés y todo lo demás en japonés. O sea, ¿qué sentido hay aquí? Mucha gente me ha respondido como, güey, es que está chido, o sea, es fashion, está muy oshiare. Es como, güey, ¿no, qué? ¿Neta, güey? No sé, pero bueno. Pero es que caray, Estados Unidos hay que revisar ese defender a discurso. Japón de China y Corea del Norte, entonces. Sí. Y Corea, sí, y la otra Corea también está también muy, muy sacarle punta. Entonces no vaya a ser. No vaya a ser. Y de Rusia, porque también lo que está es que se apropia de lo del norte. Pues, Es que pues, pero sí hay estamos que proteger a rodeados Japón, de puro entonces. país peligroso. Se necesita de... Muy puro maldito comunista. El 68, maldito comunistas. Arruina trabajos. Nos quitan los trabajos. Sí, güey, están. Así estaban. Así estaba el 68. Este ambiente muy. Muy que caray. Pero pues eso. Sin embargo, obviamente contrapuesto a todo esto que parece que estamos discutiendo, que es como, güey, ¿cómo se permite todo este pedo? Pues obviamente a contraparte había un desarrollo económico muy perro, ¿no? Una revitalización del país a partir del proyecto civilizatorio estadounidense que hizo que las movilizaciones no fueran un ejercicio exclusivo en contra de este tratado escrito con la ética del imperialismo y su dominio sobre Asia, sino también una forma de cuestionar, ¿no? De decir como, neta, güey, neta Estado, así es como a ese lugar estamos yendo, en esta dirección estamos yendo. Y que de una de las tantas cosas que, digamos, también salen de aquí en otro sentido y en otra estructura y que es interesante quizá indagarle en otro momento, es obviamente el City Pop, que acá el mítico Diego tiene un episodio especial de eso. Pero sería interesante pensar en qué sentido este City Pop también es una especie de alegoría a este tiempo, ¿no? Es decir, una especie de regreso donde este tiempo es chido, o sea, ¿no? Es decir, este tiempo no es el de las protestas, este tiempo es el del City Pop, el de un espíritu distinto. Ahí habrá que pensarlo después. Sí. Pero pues eso. Entonces, al final es decir, homologar esta pelea en Sasebo solamente con el AMPO y con el movimiento antiguerra Vietnam no sería equivocado, pero yo creo que sería impreciso e insuficiente. Sobre todo porque las movilizaciones durante la década de los 60 por parte de las Dengakuren y sus distintas facciones, como la Zampa, dejaron ver intereses contradictorios que los llevó incluso a la confrontación misma que les decía. No obstante, fueron los estudiantes quienes encontraron en la tensión mediática y la teatralidad violenta las condiciones ideales para iniciar directa o indirectamente un debate público en Sasebo sobre el autoritarismo del Estado y sus acciones represivas y antidemocráticas sobre ellos y los pueblos rurales. La visita del Enterprise, como se le llamaba a este buque de propulsión nuclear estadounidense que iba a llegar, representó una provocación más del régimen arrastrando a Japón hacia el conflicto en Vietnam y trayendo parte de él a su territorio. Pero también fue la oportunidad para una facción estudiantil de provocar en Sasebo lo que Akiyama Katsuyuki promovió como el tercer impacto. No, el tercer Haneda. Pero si hubiera sido el tercer impacto, estaría muy, muy evangelista. Porque para mí de ahí, yo no platiqué a fondo de esto con el Hideaki, pero pues igual una de esas dijo, güey, el tercer Haneda, güey, el tercer impacto. Se quedó ahí, Y ahí en la mesa de edición, ya no quisieron. ya no lo quisieron. No, güey, está muy arriesgado, güey. Tú ya viste lo que pasó en Sasebo, güey. Ya viste lo que pasó, güey. Entonces mejor no. Y ahí se quedó suspendido eso. Pero pues este Katsuyuki promovió esto, el tercer Haneda, y ahí, pues la oportunidad de los estudiantes de pelear y batirse de nuevo contra las funciones del Estado y sus estructuras represivas, no para derrocarlo, sino para impedir su reposo y exhibirlo. Además, este güey se refería a los estudiantes como Sento Butai, es decir, unidades de combate. O sea, ya estaba claro. O sea, era como de, güey, vamos allá, pero pues no vamos a aventar una excursión turística, vamos a partirnos la cholla. Chido.
Entonces, pues eso. Eh, digamos que había una reiteración por parte de este primer ministro del Sato Eisaku, un tipejo, digámoslo así. Pero este güey, curiosamente, se ganó, digo, no curiosamente, y no nos sorprende cuando vemos a Obama y este tipo de figuras. El premio Pero Nobel este de güey la se ganó el Paz. premio Nobel. Sí, Claro es que el que sí, premio Nobel de la en el Paz, 74. digo, con todo respeto a Malala Yousafzai, ¿qué pedo con el premio Nobel de la Paz, güey? ¿Qué pedo, güey? Ya estoy haciendo fila, güey. Sí, Es como, debería de pues, empezar. luego. Ese es el que se ve más fácil, ¿no? No sé. Sí, es como de, "Ay, quiero el Pulitzer, güey". Pero bueno, también estamos aquí, pues a ver si llega el de literatura. Pero bueno, el de La Paz. Si no, el de La Paz, mira, Sí. que empezamos la carrera por ahí. Déjame chingo Sí, unos güey, cuantos millones de personas. A ver qué. Sí, vamos a armar aquí el alboroto y a ver si se arma el de La Paz. Sí, pero bueno. Pues justo. Mejor un tiempista el Diego Las Vegas porque pues claro, es como, güey, qué mamada. Pero pues este güey se lo ganó porque claro, ese güey introdujo, digamos que estas reglas antinucleares, ¿no? Supuestamente antinucleares, donde enfatizaba no manufacturar, poseer o permitir la introducción de armas nucleares a Japón desde el 64. Claro, siempre y Lo cuando cual, pues, no sean de obviamente. Estados Unidos. Sí, sí, siempre y cuando dos sean de color amarillo. O sea, pero si obviamente el armazón y las ojivas vienen distintivas de otros colores. Adelante, No, pásele, ok, o pásele. sea, Eso no es nuclear. vamos a pensar, eso es nuclear. Exactamente, Atómico. es reformista, es atómico. Fíjense que Atómico. sí, atómico era la palabra. No, es que Pero papá, la energía nuclear, atómico, Lisa. Sí, güey, así. Justamente. Entonces, y es, claro, es como de, güey, no, del 64, güey, aquí no entran armas nucleares, güey. Y curiosamente, el día que llega el barco, pues en el periódico, en el Nagasaki Shimbun, se hizo una revisión así como, güey, sí, o sea, yo no es por ser alborotador, pero pues desde hace ya un rato ya han entrado al menos 43 buques de guerra cargados o sea, propulsados con energía nuclear y cargados, presumiblemente cargados con armas nucleares, porque pues obviamente era como el paso, ¿no? O sea, Japón era el espacio recreativo de los barcos antes de llegar a Vietnam. sí. Y esto pues también generaba una sensación de cooperación, como güey. Además, que viene aunado hicieron un hospital en Tokio. Y ese hospital aparentemente pues recibía obviamente heridos de Vietnam, que era como de, pues llévatelos allá a Japón y ahí los tratas, ¿no? Entonces generaba esta sensación de que se estaba haciendo, o sea, se estaba participando, De la si guerra. no con fuerzas. Sí, exactamente. Entonces, pues así. El Estado japonés y los oficiales estadounidenses, sin embargo, compartían como esta sensación de que el ejercicio de la protesta estudiantil en contra del Tratado AMPO en 1960 había perdido toda su fuerza desde que el tratado sí se ratificó. Si recordamos en ese episodio de Showa, en el 60, este AMPO que se ratifica, o sea, que se instaura en el 51, se empieza a hacer válido en 52, se renueva en el 60, se hace una votación, obviamente hiperarreglada por el Partido Liberal Demócrata, encabezado en ese momento por el abuelo de Abe Shinzo Abe. Y en ese 60 hubo la mayor protesta estudiantil y social y civil en la historia de Japón. Impresionante. Sin embargo, el hecho de que se haya renovado como que daba la sensación de, güey, o sea, un buen de banda pues como que no quería, pero mira, aquí estamos. O sea, 10 años después, bueno, 8 años después, mira, aquí andamos, ¿no? Mucho jijiji, jajaja. Entonces, pues como que igual ya perdió la fuerza, ¿no? Como que esa era la idea que se había. Y además, recientemente con esos incidentes, el primer incidente y el segundo de Haneda en octubre y noviembre, como que daba también la sensación mediática y social de que los estudiantes tenían un discurso irracional, violento y vacío, ¿no? Es como mucho ruido, mucho palazo, pero no sé qué pedo, o sea, no sé qué están diciendo esos güeyes. Ese activismo frontal físico era visto como con signos de exacerbación, exceso, que más bien tenía que ser controlado por la policía y por la política, por las universidades, por la comunidad, por la familia, ¿no? Como controlan a sus hijos tan locos. Entonces, pues claro, el Estado, viendo todo eso, digamos que esta alianza nueva y eterna, pues encontró ahí un momento idóneo para que el Enterprise
veían ellos ayudar a revertir como también esta idea de que las armas nucleares no estaban chidas, ¿no? Sobre todo en la visión de la gente, ¿no? Con que se creía esta idea de que había algo que llaman la alergia nuclear, ¿no? Esta idea de que, pues como se tiene el presente vívidamente una y otra vez el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki, y que además este Sasebo, buque exacto. cargado iba a Nagasaki, era como de, güey, Sí, o sea, güey, qué pedo. estaciónalo en Yokohama, aunque sea tantita madre, ¿no? No sé. Sí, es que tienes Tienes a un la chingo prefectura de de- Saga sí. ahí al lado, Vaya. que nadie quiere a Saga, güey, llévalo a Saga, o sea, dale ahí un poquito a Saga. No, o sea, pues, haz algo, o sea, no te pases de Más rosca, cerca de güey. los Pero rusos, no. güey. Súbele tantito, ¿no? No sé. Tenía que ser a Sí, huevo ahí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, es como estábamos entre Nagasaki o Hiroshima, pero pues nos dimos Nagasaki, pero Sasebo, o sea, Sí. no, pues qué chido, güey, Sí, que. qué chingón. Justo. Entonces, pues claro, existía esta idea de que, güey, pues, que si llevamos el Enterprise a Sasebo, está chido porque la gente va a ver en este barco, en el Enterprise, de que pues no está mal, o sea, tener armamento nuclear, pues está chido, Sí, güey. ¿quién habrá- Además ajá, de o que sea, es importante. Me imagino justo la. Sí, yo sé, yo no sé. Ajá, la plática, ¿no? Como, sí, güey, pues sí, seguro. O sea, si está bien bonito el barco, ¿cómo no les va a gustar, güey? Seguro que no tenemos ningún como, pedo, güey. Y si llevamos el Enterprise a Hokkaido, fíjese, jefe, que está pensando que podemos llevarlo a Nagasaki o a Hiroshima. Pero, sí, o sea, ya estaría chido, ¿no? Como que el barco está bien, está bonito, nuevo. Y yo creo que a la gente sí le va a gustar, ¿sabes, güey? Un barco. Sí, O sea, sí. aparte todavía Y no alguien- lo y saben, alguien- pero en unos años va a ser famoso este nombre por Star Trek. Entonces, vaya. Entonces, de una vez, ¿De una que vez? se funda aquí. Que se funda aquí. Exactamente. Pues sí, hubo un grupo de personas que tomaron una serie de malas decisiones. Y esta pues aunaba, ¿no? O sea, como que, güey, qué pedo. Sin embargo, una de esas cosas, y este es una especie de paréntesis porque no vamos a profundizar en esa discusión, pero también a la vez se generó este otro discurso, esta discusión en cierto nivel, donde se pensaba como, güey, ¿en verdad existe una alergia nuclear? ¿O es también o es, digamos que una alergia creada por la misma recuperación histórica del Estado? ¿No? Es decir, si bien es verdad que en Nagasaki y en Hiroshima hubieron 2 detonaciones nucleares que fueron catastróficas, ¿en qué momento la recuperación histórica de Japón en la guerra es la de una víctima, exclusivamente una víctima, y no como la de un agresor que prácticamente cubrió el sureste asiático, y colonizó gran parte de Asia? O sea, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento se eligió recuperar como parte de la historia esta idea de que el pueblo japonés sufrió bastante con los últimos bombardeos o sea, bombardeos en Tokio, en Yokohama, en Osaka, en Kobe, y además estas bombas nucleares? O sea, ¿en qué momento se decidió hacer de nuestra historia en la guerra la de víctimas y no la de victimarios? Que Entonces, lo hemos esta platicado discusión- antes. O sea, pueden ser ambas. Sí. Y no es por eso Sí, decir sí, sí. que no sufrieron, porque claro que se sufrió bastante, pero claro, ya sabemos que la historia decide sesgar lo que quiere sesgar y hay motivos para ello. Exactamente, o sea, esa era justamente la discusión, es decir, quién elige, qué se recupera y cómo se recupera y por qué el hecho de recuperar esta sensación, porque además de alguna manera los impactos en Hiroshima y Nagasaki sucedieron en un lugar exclusivo y se ha platicado, por ejemplo, cómo se viven lo diametralmente opuestas que se vivió la guerra a lo largo del archipiélago, Claro. ¿no? Es decir, no era lo mismo vivirla en Okinawa que vivirla en Nagasaki, que vivirla en Hiroshima, que vivirla en Hokkaido, ¿no? Es decir, son transformaciones, sin embargo, se hizo de esa historia, la historia, digamos que homogénea, ¿no? Del archipiélago de Japón, de toda la juventud, de toda la población, de todos los ciudadanos, de todos los habitantes. Todos los habitantes se sufrió por esta bomba, ¿no? Y esta es la historia que debe quedar en todo momento, en toda ritualidad, ¿no? Y de ahí hay muchos ritos importantes que se celebra siempre el día de Hiroshima, ¿no?
pero pues no se celebran necesariamente otros eventos, o no que se celebren, sino no se recuerdan, pues no se conmemora, no se hace nada. Entonces salió esa discusión, pero que sí, claro, si yo lo digo, si yo intervengo de una forma más personal, subjetiva, por supuesto, es como, es parte de, no sé, no tienes que ser uno y otro, es como lo que hemos dicho, es como probablemente en las guerras gana un cúmulo muy pequeño de personas que normalmente traen corbatín, ¿no? Y saco, y ya, pero pues, como güey, ahí, como esas bombas detonaron, como el ejército japonés estuvo en otros lugares, es decir, son parte, son perspectivas y hay que recuperarlas todas, ¿no? Sí. Y hay que analizarlas todas y hay que verlas todas. Yo creo, sin poner esos adjetivos como de, monstruoso, horroroso y demás, así como de, porque normalmente se dice, ¿no? Como, che, Japón, güey, se puso che de rosca, güey, es esto. Yo creo que más allá que poner, yo no digo que sí o que no, yo creo que más allá que poner simplemente el adjetivo como para terminar y cerrar la discusión como un acto brutal, fuera de todo contenedor humano, es el hecho de entender de dónde vienen, ¿no? Es como, ¿en qué sentido esto fue posible? ¿En qué sentido esto detonó? ¿En qué sentido llegamos hasta aquí? Y a partir de aquí, ¿hacia dónde se dirige, ¿no? Ahora este encuentro militar y las cenizas, el humo que queda cuando se despeja y llega la posguerra. Creo que va por ahí. Sí. Pero, pues claro. Entonces, pues claro, existían como todas estas visiones, ¿no? Es decir, la llegada del Enterprise prestó para una discusión sabrosa por todos lugares. Mientras tanto, obviamente ya había un grupo de estudiantes que ya se dirigía para allá, ¿no? Ya se estaban saboreando, los batazos ahí. Y la policía lo sabía. El Estado sabía como, güey, no es por nada, pero si llega ese barco, se va a armar acá algo muy cabrón. Entonces, pónganse las pilas y interceptenme a esos estudiantes. Y así sucedió. De hecho, la policía de Tokio se sacaron ahí una ley medio bajo la manga, que era la ley de posesión de armas peligrosas. No armas de fuego, no armas blancas, armas peligrosas, que incluía estos palos, por ejemplo. Y De ahora en adelante, todo el que quiera barrer su casa, güey, trae un arma peligrosa ya, ¿no? También. Güey, le digo que soy carpintero. Sí, claro, señor carpintero, váyase a la cárcel. Explíqueselo al juez. Sí, güey, así. ¿Cuántas referencias de Los Simpson van en este capítulo, güey? No sé, infinitas, güey, infinitas. Esto no para aquí. No. Seguirá. Ok, entonces sacan... Ahí está atento. Entonces, bueno, eso, se llevan un chingo de banda, se llevan un chingo de banda detenida. Y hay un cúmulo que logra hacer el viaje, ¿no? Que sí logra llegar. Y ese reducido grupo principalmente venía de Tokio y Osaka. Y pues, como hay varias imágenes muy interesantes donde se ven estos vatos saliendo con sus Gebavo y sus cascos coloridos distintivos de cada facción. Y lo contaba, creo que en el episodio de ahí de Showa, que se burlan de la policía. No se burlan de jijajaja, sino que los burlan en el hecho de que los estaban esperando para detenerlos afuera de la estación y se cruzan por las vías del tren, ¿no? Cruzan toda la línea del tren, pues obviamente detienen la circulación de los trenes y ya logran hacerse del paso hasta el puente Harase, que conectaba con la base naval de los Estados Unidos. La llegada de todos estos grupos organizados y sobre todo la transmisión en vivo por primera vez en televisión del cuerpo estudiantil siendo apelmazado entre las vías del tren por cañonazos de agua y barricadas de gas pimienta extendió la conversación de un remoto puerto a millones de hogares en todo Japón. Es decir, pues obviamente los 60 fue también un momento en el que la banda empezó a tener televisión. Sí. O sea, como de, güey, ya me alcanza, güey. O sea, sí me la compro. ¿Y qué había en la pues, tele, el hecho de que güey? se transmitiera en vivo. Ajá, discursos marxistas. Seguramente algún programa de variedades de algún animal vestido con ropa de humano. Y estudiantes. El dramón del NHK. El Dramón del NHK y y estudiantes siendo apelmazados. ¿Qué onda? Eso es variedad televisiva. Sí, es como, ay, no, regresa a los estudiantes apelmazados. Un partido de béisbol estudiantes, seguro por ahí cenando. también. Seguro. Sí, digamos que una programación muy como, güey,
ponte a los estudiantes. Porque además obviamente era mediático, o sea, los periódicos le dedicaban no solamente a estos días, sino que siempre había conflictos y siempre había cosas. Porque además si recordamos un poco, desde el 66, por ejemplo, había estallado en San Rizuka, en Chiba, también un conflicto rural que tenía encabezados todos los días. Entonces, estos temas obviamente vendían bien. Sí. Entonces, güey, ¿cuál es el siguiente nivel? Transmítelo en vivo, ¿por qué no? Porque pues obviamente no va a pasar, obviamente se van a saludar, o sea, la policía y los estudiantes se van a dar la mano. O sea, eso pásalo en vivo, güey. Y pues claro, después de ahí de una larga resistencia frente a las puertas del cuartel militar norteamericano, los estudiantes se replegaron a lo largo de las vías y las calles recién pavimentadas, que eso también las pavimentaron, obviamente, para que no se hicieran de piedras estos vatos. Estos güeyes llegaron hasta el hospital. Los estudiantes de SEO llegaron hasta el hospital para ser atendidos por el personal médico y volver lo más rápido posible al relevo, porque pues recordemos que eran algo así como 300, entonces pues, tampoco eran un chingo, que sí eran bastantes, pero era como, güey, no puedo ver, así como tú, ay, ayúdeme, estoy quedando ciego. Entonces llegaban al hospital, digamos que los atendían del gas lacrimógeno, de las heridas que tuvieran y se regresaban al combate. No manches, pero Sin embargo, ¿cuántos, o sea, aquí en este lugar en particular, la fuerza policíaca, como de cuánto estamos hablando? también de 5,000 elementos. No. O sea, imagínate, güey, 5,000 elementos contra 300. Bueno, Saigo Takamori estaría O sea, orgulloso. Pero qué chinga, güey. Güey, Saigo Takamori estaría orgulloso, güey. Minamoto, Yoshitsune estaría orgulloso. Güey, yo aguanté con 8. Yo aguanté 30,000 con 8. O sea, ahí los estudiantes eran como, güey, tú tienes 300, o sea, no te quejes, ¿no? O sea, suficientes para ganar. Pero sí, no, obviamente está muy mamón, güey. O sea, no solamente, obviamente, en el marco de que si tú me pegas es justicia. Si tú me pegas a mí es por el hecho de la justicia. Si yo te pego a ti es un delito, ¿no? Entonces, Sí. digo, ya en ese encuentro desigual, todavía tenemos los números desiguales. Y la fuerza, todo desigual. Sí. Entonces, pues claro, está muy cabrón. Lo que pasa es que estaban estas estrategias de... Porque muchos de ellos, por ejemplo, también, además de los palos, tenían varas de bambú que las afilaban y las utilizaban como lanzas. Está cabrón. Sí. Además de las clasiquísimas bombas Molotov y las piedras. O sea, estaba perro, güey. O sea, estaba cabrón, güey. No era un día de campo. No. Entonces, pues claro, digamos que estaban en ese relevo como, güey, dame chance, güey, me rompieron aquí, creo que me rompieron un dedo, güey, deja que me lo entablillen y ya vengo. Entonces, pues se van al hospital y lo que hace la policía es llegar hasta el hospital, es decir, los empiezan a acorralar hasta dejarlos encerrados en el hospital y en el hospital empiezan un bombardeo tremendo de gas, pimienta, que obligó a todo el personal médico a protegerse, Sí, a un salir. hospital en el Obviamente que hay había- personas no, que requieren asistencia ya de por sí, o sea. Sí. Es como de, señor Ramiro, hoy le vamos a... Oh, no, Ramiro, señor Yamazaki, hoy le vamos a poner su riñón. Enhorabuena, doctor. Gracias a Dios. Bueno, no, ya no. Bendito sea por fin. Después de 57 años de espera. Sí, señor, fíjese que tiraron su riñón nuevo. ¿Por qué, Sí, la policía, ya ve. ¿por qué me da risa esto, güey? No sé, güey. Porque pasó, Esto no es güey. divertido. Porque pasó y pues no lo fue para el señor Yamazaki, obviamente para muchas personas fue como, no mames, güey, te tiraste el Yamazaki, güey. No mames, mal pedo, güey. Pero bueno, sí, el chiste es que, claro, güey, se pasaron de rosca, güey, o sea, se pasaron de rosca, güey, ¿no? Ahí en el hospital. Y lo que empezó a suceder fue que los empezaban a sacar del hospital. Los mismos estudiantes formaron un cerco ahí. Hubo uno de ellos que desplegó una gran pancarta donde se leía libertad para las personas de Vietnam. Sin embargo, la policía, con una superioridad numérica impresionante, lo sometió en el piso, ¿no? Hay una imagen muy cabrona de 6 policías golpeando a un güey que ya está inconsciente en el piso. Creo que está sí la he inconsciente visto, sí. Y lo están pero hiper sometiendo. Entonces, en ese momento llega un sujeto y se pone o sea, quita a los policías, los avienta y les grita como de, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, ya mero, ¿no? Les dice.
Este, y empiezan a exigir como, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué la violencia? ¿Por qué este abuso? O sea, ¿qué pedo? Es como, güey, ¿qué te hizo ese vato? Está inconsciente en el piso. Ya, güey, déjalo, ¿no? Es como, alguien deténgalo, ya está muerto. Y así, güey. Y pues obviamente eso alteró, eso cambió las cosas y digamos que fue un punto de quiebre para, no solamente para Sasebo, sino para las protestas en general, sociales, estudiantiles, porque en ese momento verdaderamente quedó exhibido el Estado como un autoritario, violento, represor y sordo frente a las demandas de un grupo estudiantil que más allá de verdaderamente comunicar o transmitir algún discurso, se ganaron la simpatía de esos habitantes, ¿no? Hubieron habitantes que vieron ahí algo más, ¿no? Que solamente un grupo ruidoso ahí de banda escandalosa. Hubo algo más ahí que ellos vieron y que generaron simpatía. Además de que, pues obviamente millones de televidentes lo estaban viendo como de, güey, qué pedo, güey. ¿Cómo mames, esto está pasando rosca? Porque además, claro, no era como que de repente la cámara era de, ya no grabes eso. Era como, mames, métele un zoom, güey. Sí. O sea, está brutal es medio difícil encontrar particularmente este día, pero hay algún material y si tienen algún día oportunidad de ir a la biblioteca, particularmente yo no sé de otras bibliotecas, conozco la de Osaka, tienen material en periódicos muy perro, güey, material fotográfico de periódicos muy perro de ese día. Entonces está cabrón, está muy mamón. Y pues obviamente eso genera un punto de quiebre en ese aspecto, ¿no? Incluso parte de la prensa, el Yomiuri, güey, o sea, era como, güey, el Yomiuri, güey. Incluso el Yomiuri dijo, no, sí se pasaron de verga, güey. O sea, para que el Yomiuri dijera, ay, güey, creo que hoy, o sea, mañana no, pero hoy sí ya se pasaron de verga. Es que sí se pasaron de verga. O sea, es que sería el equivalente de que no hubiera Muy mal. pasado Sabludowski, ¿no? Como hoy fue un día soleado. Ya él hubiera dicho, güey, hoy sí estuvo cabrón. Sí. Es como, hoy sí estuvo cabrón, banda. Sí, 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 justo, oye, digo que si ponemos en paralelo el caso de los estudiantes acá en México, hubo momentos de algo así, ¿no? Pero que incluso cuando fue Tlatelolco, hubieron periódicos que fue como de, bueno, se calmaron estos revoltosos, ¿no? Y era como, güey, qué pedo, güey. Pero, pero digamos que en este sentido la prensa tenía esa función, o sea, digamos que era ese puente discursivo entre lo que sucedía ahí y el público lector, que era ávido, o sea, y que además estaba la prensa escrita, o sea, la prensa de la mañana y la prensa de la tarde, porque esto no se tenía, ¿no? Entonces estuvo muy loco. Eh, lo interesante es que, claro, es que digamos que de repente le dio a los pueblos de Sasebo la oportunidad de proyectarse no como el pueblo de Sasebo, sino que esta discusión, porque de repente te hacen los periódicos todos los días a villas, ¿no? O sea, estaba lo que les decía de San Rizuka, perdón, en Chiva, los tenías, ¿no? Era un pueblo rural ahí, tenías a otro pueblo, la villa de Jeta, también lo tenías ahí, tenías a Sebo, entonces de repente todos estos pueblos se volvieron todos los pueblos de Japón, ¿no? Hay un historiador que se llama Maruyama, ese güey decía, en esta representación, o sea, Sasebo se volvió la representación de todas las villas del Japón, en el momento preciso cuando el imaginario nacional y la identidad de posguerra comenzó a ser renarrada. Entonces, obviamente, eso cambió un montón, güey, como la dinámica. De repente, el Estado, o sea, las autoridades locales se empezaron a sacar de pedo. Hay un telegrama que después ya se dio a conocer muchos años después, pero que en ese momento se hace entre las autoridades instaladas en Sasebo y las de Fukuoka, donde es como de qué pedo, cómo va todo, ¿no? O sea, cómo está el asunto. Sobre todo le interesaba al consulado norteamericano ahí en Fukuoka saber qué pedo, o sea, como de podemos recibir el Enterprise, cómo va a estar la onda, porque si bien está programada la llegada del Enterprise para el 17, se retrasó hasta el 19 y estos enfrentamientos, recordemos, sucedieron en el 17. Entonces, que se quería saber, ¿no? O sea, cómo está el pedo, cómo está el ambiente, esos alborotadores, pues sí se alborotaron y sí los calmaron, o cómo está la onda, ¿no? Bajo la premisa, como les había dicho, de que poco a poco era un movimiento que perdía popularidad, ¿no? Y encanto y simpatía y demás. Entonces, de repente fue como de, sí, verás, fíjate que ayer
Ya les dimos una paliza, pero, güey, contrario a lo que pensamos, se unió la banda. Se levantó también la banda de Sasebo. Y justamente el 18 y el 19 se contabilizaron más de 50,000 personas, ¿no? De las 27 que eran el día antes de la llegada, el 16, y luego el 17, estas 27,000 personas convocadas por Bejeirén, por el Partido Comunista, el Socialista y demás, de repente se duplicaron a 50,000. Y esto era porque las personas de Sasebo, los habitantes de Sasebo empezaron a participar. Lo interesante también es que estas participaciones, normalmente a la participación ciudadana en la protesta, se llama Shimin, Undo. Pero estos habitantes no se sentían identificados precisamente con la palabra de ciudadano. Estos güeyes eran Yumin, eran habitantes. Entonces estas protestas se empezaron a conocer como Yumin Undo, lo cual dio también un nuevo panorama, porque era como de, güey, nosotros no entramos en su conceptualización de ciudadanía, porque no lo somos, porque no vivimos en ese lugar urbano donde se tiene una especie de pleito constante con la dialéctica de naturaleza y sociedad. No, nosotros vivimos en otro lugar, es decir, ¿cómo pretenden implantar un estricto sentido de identidad nacional, de cultura, de reformar todos estos estándares? Bajar el concepto de democracia a un lugar donde nosotros tenemos un imaginario también, o sea, donde este imaginario rural, en lugar de ser entendido y de ser preservado y de ser narrado a partir de nosotros, está más bien siendo reconfigurado a partir de eso urbano, de eso otro, de eso que está fuera y que ve en nosotros un asidero más bien del discurso nacionalista. Entonces, digamos que en ese aspecto, Sasebo, después del 17 de Sasebo, del 17 de enero en Sasebo, cambiaron muchas cosas para el discurso no solo estudiantil, también el rural. Tú, loco. Sí. ¿Cómo es? Sí, ¿no? Y es que ahí ya se empiezan es cuando se empieza a complicar todavía un poquito más la cosa, porque es la banda que se va uniendo a cierto discurso, algo similar a lo que va pasando también en otros países. En el caso de México, la causa inicial ya después no se veía tan clara, ¿no? Y aún así tienes a un montón de personas movilizándose por una razón en particular. Entonces, está curioso y es interesante el poder de convocatoria que pueden tener las ideas, ¿no? Sí, y yo creo que la teatralidad también, o sea, es Sí, decir, la impresión, la teatralidad, poner el cuerpo, o sea, se va transformando, se va volviendo justamente un discurso que de repente es como, güey, no lo tengo claro, pero impresiona, ¿no? Es sí. decir, no lo entiendo, pero me impresiona. Diría por ahí Nietzsche que hay que abogar a las emociones para contar la verdad. Y no digo que esto sea así, sino que hay muchas emociones ahí vertidas y las emociones mueven y movilizan, ¿no? Convocan. Pero también justo había algo, algo más que de repente hace sintonía con el chisme samurái. Y es que quedaba entonces esa pregunta entre las autoridades estadounidenses, ¿no? Que decían como, güey, ¿qué pedo? Sí, justo. ¿Por qué de repente? Ajá, justo iba a preguntar. Y Ah, todos dime, los dime. soldados, toda la banda de la base, la banda del barco, que estaban nomás ahí viendo, güey. Como, desde el Enterprise, como, ay, güey, veo humo. Ah, ya se disipó. Ah, güey, ya voy más humo. ¿Qué pedo? Sí, no, bueno, en general no podían intervenir digamos que el ejército norteamericano no puede intervenir. Si voy a hacer una Sí, de por catástrofe. sí. Ajá. Sí, ahí sí se arma. Ahí sí se arma. Interesante que tampoco hayan intervenido, por ejemplo, la Jeitai, que era el ejército. A diferencia en México que llega a intervenir el ejército mexicano, normalmente porque siempre la policía está rebasada. En Japón no interviene el ejército porque eso lo voy a dejar para un rato, Sí, porque es interesante sí, sí, por sí. qué. Pero, pero queda esa sensación como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué este movimiento que ya no tenía simpatía y que está violento, por qué de repente levanta las expectativas? Y más, ¿por qué es tan vivo? O sea, ¿por qué les metieron una paliza y aquí están el 18 otra vez, güey, el 19 otra vez y el 20 otra vez? Estuvieron hasta el 24. O sea, ¿por qué, güey? Y entonces de repente uno de estos politiquillos por ahí, del partido en el poder liberal democrático, les dice, bueno,
No sé qué tanto sepan ustedes del Japón, pero debo confesarles que en la cultura japonesa, dice este güey, hay una simpatía histórica por los derrotados y por los que se sacrifican. Y entonces para todos fue como, ¿qué? Sí, güey. Digamos que este día del underdog, de la personificación de estos héroes, de estos personajes que no tienen las de ganar y que además no ganan y que además son apaleados y que además caen como, digamos que con toda honestidad, pero caen derrotados, pues obviamente generan un síntoma, decía este güey, un síntoma de simpatía. Y, y entonces ahí es cuando empieza a tornarse, empezamos a recorrer hacia atrás, hacia todos estos capítulos que hemos hecho de Japón Echido y empieza justamente a avivar esta imagen de simpatía por la derrota, ¿no? Empieza a conectar un montón. Aparentemente ese síntoma, como se ha estudiado por muchos autores, es algo así que el poeta Matsue Shigeyori veía como un concepto muy particular que se llamaba el Hogan Biki. Es decir, un concepto que Shigeyori asoció a la idea, a esta imagen de los cerezos cayendo por el viento de primavera, ¿no? Shigeyori hace un poema donde resigna eso y dice, güey, esta belleza con la que caen los cerezos en la primavera no es otra más que la belleza con la que caen los héroes jóvenes. No, este es el Hogan Ese Biki. Hogan Biki. Un término. Creo que para allá vas. Sí, 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 tal vez para allá vamos. Ese Hogan Biki es un término inspirado precisamente por la historia de un cuatazo de la casa, Minamoto no Yoshitsune, que precisamente en la épica, en el teatro, en las expresiones artísticas, es una de esas figuras que es el guerrero derrotado, el que se sacrifica heroicamente en la cúspide honesta y fugaz de su vida, a causa principalmente de la corrupción del mundo y la política que no alcanza a entender, pero por la que pierde, ¿no? Ante la que pierde. En el caso de Yoshitsune, fue, por ejemplo, derrotado simbólicamente por su hermano Yoritomo, que es quien establece el nuevo estado, el de Kamakura, lo que ese güey llamó el principio del país y que de alguna manera comienza a darle al guerrero la identidad de guerrero como una clase social. Al tiempo, obviamente, no inmediatamente. Pero ahí comienza, digamos que un momento importante en esa construcción del estado militar. Entonces, pues claro, eso significó un comienzo de algo y el final de otro, por lo que la muerte de Yoshitsune adquirió mucha importancia en las expresiones artísticas y particularmente en la épica. Hay una que se llama el Gikeiki, donde es como más relevante porque ahí se trabaja la vida de Yoshitsune como su vida. Y está el Heike Monogatari, que se trabaja como 3 años de la vida de Yoshitsune militar. Pero digamos que son estas expresiones las que empiezan a recuperar su participación y sobre todo su muerte, ¿no? Que le empiezan a dar un montón de simbolismo a la muerte. Y el término de Hogan Biki viene porque ese güey tenía el puesto de Hogan Biki, que era, digamos que, comandante de las fuerzas. Entonces, pues de ahí, obviamente, Shigeyori dijo como, güey, tengo un titulazo para este poema. Y quizá no le podía poner Yoshitsune por derechos de autor, pero dijo, güey, póngale Hogan Biki. Y de ahí, pues empezó esta teoría del guerrero derrotado con significado y sobre todo, más que parecía que a veces más que derrotado, sacrificado para darle al Estado la oportunidad de reposar y de continuidad y de crearse. Sí. Quizá la más simbólica de todas estas historias sucede justamente en la restauración Meiji de 1868 y en su nuevo orden moderno. Ahí, durante los primeros 10 años del régimen, que significó, digamos, que el comienzo de un proyecto por hacer del archipiélago una civilización, según las condiciones de Occidente, se abogó por desvanecer todo vínculo con el pasado inmediato que representaba aquello obsoleto para los nuevos valores de la nación moderna. Los samuráis, por supuesto, pues fueron los primeros en desaparecer, como hemos visto, y el estatus de su clase guerrera y todos sus privilegios, particularmente el del legítimo y el uso... La espada y la violencia. Sí, de la espada, la violencia, la fuerza militar, todo esto, pues se vio desaparecido, se esfumó.
Entonces, pues claro, esto aunado a muchos otros acontecimientos provocaron el surgimiento de revueltas. La más popular y representativa, pues la del 77, cuando la artillería del Estado moderno derrotó a Saigo Takamori, quien, sabiendo que no iba a ganar en contra del nuevo gobierno y su política de enriquecimiento nacional y modernización militar, el llamado Fukoku Kyohei, encabezada por el emperador Meiji y sus nuevos políticos, pues Saigo Takamori se arrojó a una rebelión en la que obviamente fue derrotado, y con su muerte finalizó ese Japón de antaño que Minamoto no Yoritomo comenzó siglos atrás con la muerte simbólica de Yoshitsune. Entonces digamos que Saigo Takamori viene a cerrar un poco ese círculo de recuperación, ¿no? Ese círculo de más de 800 años que dan sentido a la teorización de esta idea del sacrificio de los espíritus jóvenes por la nación, ¿no? O sea, pareciera que, obviamente, no es que ellos lo hagan por la nación, pero la nación los recupera como que sí. Con, güey, ese vato se sacrificó pues por el Estado, güey, por su Estado querido. O sea, porque, pues, para darnos continuidad y oportunidades. Entonces, pues, obviamente, ahí interfiere mucho, pero es ese simbolismo de que el hecho de que estos jóvenes cabalguen o vayan o se dirijan a una batalla que no van a ganar frente a la instauración de un nuevo orden, empieza a ser muy simbólica y empieza obviamente a ganar como mucho peso, particularmente en esta carrera militar del Japón de Showa, más recalcitrante. Entonces, pues así. La consolidación después de Meiji del Estado-nación japonés llegó durante la tercera década de ese régimen y con la creación de la primera constitución en 1889, donde el concepto democrático pues obviamente empezó a transitar, Nippon-shugi, Minshu-shugi, hasta democracy, que era lo que decíamos, ¿no? Democracy era la mejor oportunidad de entender y conceptualizar la soberanía y la democracia absoluta. Sin embargo, todos estos términos siempre iban a dar al emperador, ¿no? Terminaban el emperador. El emperador era la figura máxima con la que se imbuían estos conceptos. Entonces, pues un poco esta flexibilidad histórica y esta forma de recuperar el pasado hizo que se formulara más bien un término conocido como el japonismo, el Nippon Shugi, que a partir del cual se empezó a construir una convicción de lealtad al emperador y esta sensación de patriotismo, Chukun Aikoku. A partir de estos fenómenos también se empezó a buscar como esa autenticidad nativa y el espíritu de la nación que fueron transitando en formas de la ficción a la realidad para arraigarse en la memoria colectiva y servir a los propósitos de este estado que poco a poco quería alejarse de ser un país colonizado, o de esta posibilidad, a ser más bien un país colonizador en términos militares y culturales. Este discurso se consolidó particularmente en los fundamentos de la política nacional, el Kokutai no Hongi, que Kokutai significa cuerpo de la nación. Y si usted está pensando que es el emperador, pues sí, es el emperador. El emperador es la encarnación de ese cuerpo de la nación. Entonces, esta política que no fue menor, güey. O sea, esta política ganó, bueno, empezaron a hacer en mil números de ensayos, repensando una y otra vez la identidad nacional, el nacionalismo, etcétera, la cultura, demás. Se reprodujo hasta más de 2 millones de copias, lo cual era inédito, era como, verga, güey, Sí. estos fundamentos de la política nacional, oye, son populares, güey. Y eso obviamente generó, pues, mucho, y terminó, digamos que su incursión dentro de los preparativos de la identidad, o sea, como para forjar lo más alto de la identidad bélica japonesa y demás, termina pues, con la invasión en China en 1937. Ahí digamos que queda contenida esta política nacional en el emperador como un reflejo verdaderamente de un pasado inmemorial de la nación, ¿no? Y base de la cultura japonesa y base de una cultura que tendría que esparcirse por todo el continente. De hecho, dentro de estos fundamentos de la política nacional no solamente se confirma al emperador como la cabeza de una familia, ¿no? Japón es un país, es una familia, y el emperador es el padre, que hoy en día hace mucho énfasis, si lo reducimos,
a las familias en sí japonesas en una parte del archipiélago, ¿no? En el sentido de que se recupera esta formación familiar como el padre siempre a la cabeza, ya no solamente en el sentido de un sistema patriarcal como tal, indio como tal, sino verdaderamente en todo sentido mitológico. Eh, entonces, pues claro, así, este momento de repente, esta transición de la tercera década de Meiji hasta la guerra, es un momento en el que poco a poco todas las experiencias marginales, es decir, todo eso que sucede en las villas rurales, todo eso que sucede en los grupos, digamos que, en los que pudieron haber participado con Osho Heihachiro en su rebelión, todos estos grupos empiezan a ser desvanecidos, ¿no? Empiezan a ir quedando marginados. Todo esto para determinar lo japonés, ¿no? En función de una sociedad que pueda ser holónica. Esto, holónica, quiere decir que una parte representa la totalidad, ¿no? O que la totalidad está presente en todas las partes de esta sociedad. Por lo tanto, si se lograba hacer de Japón esto, que la totalidad estuviera en todas las unidades, entonces se podría hacer que Japón dialogara fuera del territorio como un estado verdaderamente moderno. Que esa nueva relación entre nación y estado pudiera verdaderamente unificar todas las diferencias a lo largo del territorio en un mismo discurso de identidad, donde se contuviera la cultura japonesa frente a la voracidad de lo moderno y de lo otro, ¿no? Lo que bien pudiera ser lo occidental. Esto en un marco obviamente muy generalizado, pero occidental no como un lugar geográfico, sino como una especie de elemento vaporoso omnipresente y hegemónico. Es así que después de la derrota de 1945, pues todo cambia muy cabrón, ¿no? Este texto de los fundamentos de la política nacional queda irrumpido, es decir, lo primero que hace, o lo segundo que hace Estados Unidos cuando llega, es como, deténme la copiadora porque ya mucho panfleto, mucho fundamentos de la política nacional y no, 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 no. Entonces se detiene esta producción, pero se queda con la comitiva de vamos a utilizar este pedo, o sea, vamos a utilizar este sistema ya instaurado y vamos a promover la continuidad, pero no para que se renueve a sí mismo, sino para que nosotros podamos imbuir ahí los elementos democráticos de la modernidad norteamericana. Es así, pues que claro, en 1946 se da la famosísima Declaración de Humanidad, donde el emperador Meiji se declara a sí mismo No, Dios. Akitsu Mikami. Sí, Akitsu Mikami, que es... güey, no soy un dios, güey. Al menos no una manifestación divina reinante, ¿no? Así. Es como no soy Dios. Bueno, no diría que no soy Dios, diría que no soy una manifestación divina reinante, ¿no? Y es como de, ¿qué? ¿Qué? Entre otras cosas. Pero lo que más creo que hace énfasis... bueno, esto del emperador obviamente hace mucho eco. Y será elemental para la recuperación, para reconfigurar la estética en la posguerra, sobre todo mucho en Mishima, mucho en Kenzaburo. La pérdida del emperador es vital, ¿no? Es piramidal en su obra, pero también esta idea de que el emperador Hirohito, como lo vimos en el capítulo de Showa, pues trae de vuelta a su abuelo, dice, güey, esta reconstrucción de posguerra es como la restauración Meiji, güey, o sea, cosas más, cosas menos, o sea, pero ahí estamos, o sea, es decir, la reconstrucción de posguerra que queda a mi cargo va a ser bajo los estándares de la restauración democrática que emprendió el emperador Meiji como padre de la democracia, ¿no? Y la diosa Materatsu como la fundación espiritual de este Japón. Me recuerda mucho a Entonces, esta cuestión política mexicana actual de la cuarta transformación. en el revivir los elementos pasados. Exactamente, como en ese manejo del discurso y dando como... presentando esta idea de que las supuestas transformaciones anteriores también vienen de elementos positivos, ¿no? Y que han traído beneficio al país. Pero bueno, esos son otros términos también. Sí, no, pero digo, es abogar por eso, o sea, por lo intangible. Exacto. Por la fundación espiritual, el auténtico... Por ejemplo, los 5 puntos, estos puntos digamos que el emperador Meiji invoca en su carta de juramento a la diosa Materatsu 5 puntos vitales, ¿no? Que si usted va ahí al Yoyogi, al Meiji Jingu,
en Tokio, ahí están inscritos en la pared. O sea, ahí que entre, casi dicen que con sangre entra, pues aquí con impresión en la pared entra. Y ahí por ahí están, pero abogan justamente a eso, a la fundación espiritual, a la unión de sangre, a todos estos elementos que son, pues sí, vaporosos, yo diría, ¿no? Sí. Pero que de alguna manera hacen eco, logran hacer eco, pero también porque, como lo mencionamos antes, o sea, es el mismo Estado el que se hace de estas instituciones, o sea, es el heredero de estas hazañas. Como, güey, gobierno de Hirohito, es heredero de las hazañas democráticas de Meiji. Y Sí, esto ese a su se vez está hablando. de toda la mitología de la diosa Amaterasu, que seguramente en ningún Sí, momento se enteraría para que utilizarían toda su historia. sí. Sí, es como, tal vez me internen en esta cueva. No, pero pueden hacer historia de eso. Bueno, ya ni pedo, ya. Sí, o sea, no lo estaba pensando, ¿no? Y si es que anduvo por ahí, no lo andaba reflexionando. Pero son ese tipo de cosas que, claro, se va haciendo una maraña. Y empiezan a dar sentido a todo esto. O sea, este mundo imaginario empieza a dar mucho sentido, mucha cohesión, ¿no? A la población. Entonces, digo, no sé si es coincidencia, yo no lo sé, quién soy yo, pero pues es así, justamente que 100 años de la restauración Meiji, en enero también, pero de 1968 en Sasebo, el Estado japonés, intervenido por Estados Unidos para conformar su proyecto modernizador, evocando permanentemente los recuerdos del emperador Meiji, no solo como promotor de la democracia, sino también del espíritu japonés, emuló ese corrupto pero inexorable y permanente viento de primavera del Hōganbiki, que requiere el sacrificio de sus jóvenes héroes, quienes, engullidos por la misma dinámica violenta del discurso moderno y las estructuras impuestas que los subyuga, pelean desde los márgenes con el deseo inscrito por trascender lo hegemónico e imaginar otras estéticas. Es así que la participación y el activismo de los habitantes, el Yumi Nundo, en Sasebo, en contra de un Estado que hizo de sus pueblos y sus villas el resguardo de la tradición inmutable y el sostén de la Fábrica Nacional de Guerra, fue la forma de inaugurar una nueva relación entre Estado y población, en donde el activismo resultó voz de resistencia política para esos pueblos, y es en ese aspecto que hay una intervención del imaginario creativo para confrontar a los pueblos rurales con su pasado, en lugar de simplemente, como mencionamos antes, asumirse en un papel perpetuo de víctimas. Es decir, a partir de aquí empezamos no solo a partir de Sasebo, pero en esta línea vamos a empezar a ver que estas poblaciones rurales también tienen una participación activa en la cultura popular, es decir, también llevan unos años que empiezan a ser reformuladas, ya no solamente como sería del furusato, ¿no? Del lugar, un lugar siempre de origen y retorno, que representa como el lugar ansiado y añorado en Japón, ¿no? El lugar, el Japón de ese antiguo, remoto y memorial que contiene, digamos que, los valores hegemónicos del verdadero Japón. Ese furusato que obviamente el Japón verdadero, el auténtico, pues no existe, no hay tal cosa como eso. Sino que es el furusato, esa idea de hogar radicalizada en el campo, donde puede existir eso, y a la vez es el mismo lugar que está desvanecido, es decir, eso donde aparentemente está lo ideal, lo idóneo, pues no existe, ¿no? Es un lugar desvanecido al que verdaderamente no se puede llegar porque ya se ha perdido, ya no existe, ¿no? Ya fue intervenido. Eso por un lado, mientras por el otro, los estudiantes, figuras introspectivas en la renovación de su identidad frente a la transición de un Japón inmerso en el proyecto modernizador del imperialismo estadounidense, blandieron la violencia de sus vigas en contra de un Estado que se apropió de su pasado para hacer de su futuro lo que más le convenía. Es necesario, por lo tanto, observar la reproducción fantasmagórica del pasado que asentó su proyecto normalizador en un tiempo que no le pertenece, aunque haga como que sí. Las movilizaciones estudiantiles en Japón tuvieron una vocación autodestructiva, que reclamaron autonomía y legitimidad para rechazar lo que les oprimió, aunque eso significara, como veremos, extraerse de la realidad para negarla y continuar la lucha en otro lugar, el de la imaginación. Sin embargo, aunque hubiera habido, digamos que en ese obstáculo del pasado, por pelear libremente y por pelear verdaderamente
digamos que por una victoria tangible, ya había en esa pelea, en el simple hecho de poder pelear, algo que en la torre de la Universidad de Tokio se anunció mientras la policía entraba por la fuerza en enero, el 19 de enero, y era que cuando entra la policía a la Universidad de Tokio, justamente exactamente un año después de Sasebo, cuando entra a tomar la Universidad de Tokio, bloqueada por los estudiantes que ahí se levantaron, que eran, creo que eran como 400 por ahí. Entra la policía de Tokio, empiezan a sacar a todos y cuando van llegando a la torre, en la torre central de la universidad, ahí unas bocinas. Y antes de que derriben la puerta, se alcanza a escuchar el último mensaje que sale de esa torreta y que es escuchado en todo el campus universitario. Es algo así como Ware ware no tatakai wa shori datta, que es algo así como nuestra pelea fue nuestra victoria. Y así fue. ¿Cómo ves? No manches. Es que Ahí está. está muy pesado. Y justo Está es pesado esto. que te sangoloteen con un palo, está pesado. Oh, sí que sí. Pero aparte es un tema tan complejo porque es difícil encasillarlo, ¿no? Y vaya, tú has estado trabajando justo en eso, ya por un buen tiempo. Y se percibe la complejidad de empezar a platicar o plantear estos movimientos, plantear estos eventos sin pensar, ¿no? En toda la relación que tienen con otros eventos que sucedieron a la par, que sucedieron antes y después. Se me hace bastante complejo, pero fíjate que ahorita estaba dándole vueltas un poquito. Hablabas del Furusato, que además Sí. tengo la canción ahí en la cabeza. Furusato. Pues sí, fíjate que sí, tengo la canción puesta. Es más, déjate la pongo, déjale subo. Ahí estamos. Ahí Ahí está. estamos. Canción interesante, pero también ese será otro tema. Es que hay muchas cosas. Eso es lo que ese es el problema de este. No, es lo que me gusta también. Que hay tantas cosas que platicar, tantas chismas sobre alrededor de esto. Pero bueno, nada más quería compartirte una idea que me vino a la mente cuando hablabas de esto. Y de este como país anhelado, calientito, al que ya no se puede regresar. Se estaba pensando como una especie de. Que se vuelve como una especie de país utópico, pero es una utopía pasada. No sé. De nuevo ya ando aquí acuñando términos filosóficos que seguro alguien ya trabajó hace 100 años, pero. Si alguien escuchando el podcast, sí existe, mano, hombre. Sí, no, ¿Cómo ves? fíjate. Aquí Alguien en tengo el Uber, la. el del Uber. El del Uber es el que va a decir, este existe, hombre. ¿No has leído al Pero filósofo checo-islandés? sí, sí, porque siempre es No alguien sé. así, Sí, chico islandés. que Es ya que este vato trabajó no ha leído al de las islas, pero al Sí, fiorlandés, o sea, a Jovic Ferranson. Claro, ve. pero el punto es, no sé, o sea, se me hace interesante pensar, o a veces también esta misma nostalgia de la que se ha hablado muchas veces. Nostalgia por estos lugares que realmente no nos pertenecieron y por estos eventos de los que no participamos. Creo que también no solo es un sentimiento que podría haber estado flotando por ahí en estos años turbulentos, no solo en Japón, sino en el resto del mundo, pero también es un sentimiento que me deja un poco este tema, ¿no? No es, no sé, o sea, me pongo a pensar qué hubiera hecho yo si hubiera sido un estudiante, de la década de los 60, finales de los 60 en Japón. ¿Qué hubiera pasado, no? Es- Probablemente hubiera Ir sido un al festival hippie. de Vándaro. Sí, era lo que estaba pensando. Probablemente hubiera sido un Hubiera hippie, sido a Vándaro. al avándaro japonés, Ándale. pero quién sabe, es interesante. Yo creo que sí, 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 sí. No, y además el tema o sea, el tema es que se entrecruza y de hecho ese tema para Patreon ahí, en los Dainas para que la banda se ponga trucha.
pero yo creo que hay una obra que en particular representa este encuentro. Porque a mí, o sea, es que me parece increíblemente simbólico, que habría que extender esta chisma para abarcarlo, pero es interesante justamente este encuentro entre dos figuras muy instrumentalizadas, y es los jóvenes, o sea, la juventud en sí, que obviamente durante el periodo militar tiene quizá la última expresión del sacrificio de esta idea, de la instrumentalización en los pilotos de las fuerzas especiales de ataque, los kamikaze, que tenemos también ahí por ahí el episodio, ¿no? Y tienen, o sea, es digamos que la última gran expresión de esta instrumentalización. Y por otro lado es este encuentro a las villas, ¿no? A lo rural. Y ambos de alguna manera pues, han cambiado, o sea, no es vagamente pueden mantenerse igual, ¿no? No solamente por el paso del tiempo, sino es el paso muy violento del tiempo, ¿no? La posguerra es un momento impresionantemente violento. O Yursenar hablaba de Mishima como violentamente occidentalizado. Mishima en ese sentido, yo he escuchado luego como de Mishima no es japonés. Y es como, bueno, Mishima estaba muy violentamente occidentalizado. A mí, yo no sé, pero pues, o sea, hace dos, tres cositas, no mucho más, pero pues aquí yo lo que veo también es eso, o sea, es una violenta occidentalización y modernización en todo aspecto, no solamente llevado a lo físico, es en sí la imposición de estas estructuras universales lo que hace también, lo que te lleva a buscar una identidad propia, o sea, pareciera casi un acto natural de arrojar a los sujetos hacia un lugar de identidad, búscala, güey, es como ve para allá, ¿no? O sea, no en vano estamos en el lugar en el que estamos ahora con estas problemáticas, ¿no? La identidad como algo que más bien se produce, o sea, no como algo que existe, sino algo que se va produciendo, que se desborda siempre fuera de sus límites, porque no los tiene, y continúa expandiéndose, la identidad se va produciendo. Y este momento es un momento donde detona todo esto, ¿no? Está en este encuentro entre dos digamos que sujetos que siempre vieron al Estado como digamos, que lo glorificaban, ¿no? Tenía esta figura divina y siempre ellos más bien se hacían objetos, se quitaban de toda subjetividad y se hacían objetos bajo ese Estado. Y de repente quedan aquí, o sea, en esta confrontación, esta oportunidad que si bien es meramente física, es la posibilidad misma de hacerlo la que ya representa lo que ahí decía, una victoria. Y o sea, es loco porque justamente, o sea, si pensamos en el campo, es como el campo ha cambiado, güey. Pero el campo es una, tiene esta dialéctica de naturaleza-sociedad, en el que es verdaderamente inseparable, ¿no? Sin embargo, aunque hay un interés del bienestar, o sea, no se intenta ganar, ¿no? Si revisamos las protestas rurales, como la de Heihachiro, no se busca ganar, ¿no? En ningún momento lo que se busca simplemente es el bienestar. Y es diferente, no se gana, o sea, el grupo rural no necesariamente es un grupo que puede caer en estas limitaciones siempre políticas de izquierda, derecha, así. Es muchísimo más incontenible, y además el campo es diverso, o sea, ahí lo rural también es la pesca, es la tala, es la artesanía, es el trabajo en piedra, es Sí, la tienes agricultura, la ganadería. exacto. Sí, o sea, es impresionantemente es diversa, es incontenible, ¿no? Entonces, de repente estas figuras intentando de alguna manera encontrar un asidero de identidad diferente al que se les ha proporcionado siempre, está muy loco. Y creo que es precisamente en eso que no lo vamos a abarcar en este chisme porque pues no, pero que cae ahí, o sea, justamente paralelamente a esto, la cultura popular se volvió un espacio para ello. Obviamente la cultura popular llega un momento en el que es invadida, ¿no? Es invadida por esta industria cultural y que empieza también a masificar todo y hacer, así como de los estudiantes en masa, pues también el turismo empieza a ser de los pueblos en masa, ¿no? Se empieza a reproducir lo mismo. Si uno va a los pueblos mágicos en México, por ejemplo, hay una reproducción impresionante de conceptos similares. Obviamente hay elementos particulares que se intenta denotar, y lo mismo pasa en Japón con esta sensación de que a todos los lugares siempre hay un platillo, ¿no? Distintivo, pero es Sí. esa experiencia la que se está reproduciendo, ¿no? Es decir, hay que reproducir todo para que entonces lo original pueda existir. Si no se genera una reproducción, no puede existir ese original. Y son fenómenos que parten de esto mismo. O sea, es decir,
¿Cuántas cosas no están imbuidas en ese palazo, ¿no? Ese palazo, esa pedrada, esa bomba Molotov que estalla, no es solamente un afán de ya, ¿no? O sea, puede ser que sí, pero en eso, en esa bomba que detona, en ese palo que se suelta, va imbuido mucho, 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 mucho. Está loco, es un tema, Sí. es un tema, Pero es lo bueno. es un temor. Es carnita que no se acaba. Entonces, Que no se acaba. Sí, 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 ya por ahí habrá que discutir. Probablemente sea este asunto del Patreon, pero justamente paralelo, bueno, no paralelo, pero a los meses de la caída de la Universidad de Tokio, invitan, güey, al Mishima a cotorrear ahí con la banda. En el episodio de Mishima creo que lo mencionamos brevemente, sí, pero invitan al buen Mishima a dialogar con los estudiantes estudiantes. de la Universidad de Tokio y sácate las armas, bueno. Y ahí justamente se aborda este tema de la violencia y demás. Y pues no, mucha carnita, mucho juguito. Pero pues nosotros, por lo pronto, hasta este conflicto. Hay más conflicto por revisar, pero al menos que quede ahí botando el balón. Este, quizá agregaría la repensar o poner atención en elementos muy, muy locos. Por ejemplo, la idea de Momotaro, ¿no? Momotaro, el famoso niño durazno. Oh, sí. O sea, estos elementos folclóricos también, fueron, que eran parte de la educación, por ejemplo, pues se volvieron la manera más interesante, más, digamos que digerible, así como la canción que dijiste, Furusato, de cosechar toda esta identidad en la banda como parte de la experiencia diaria de la vida. Y precisamente eso es lo que también le ha sentido combatir en la imaginación, no combatir solamente con el cuerpo, sino de poder arrebatar pues, al Estado y sus poderes totémicos esta posibilidad. Entonces, pues así es esto. ¿Cómo ves? ¿Algo que desees agregar, mi buen Diego de Las Vegas? Pues reiterar los agradecimientos perpetuos y extender una felicitación, un cálido omedeto a este bello A canal. los niños, a la infancia. Alguien puede pensar en los niños. Alguien, por favor, puede pensar en los niños. Ya. A la infancia, ahí como diría, no diría Shinji, pero como diría toda la banda. Oh, sí. A huevo. Pues eso, sí, yo también reiterar esas celebraciones. Y recordarle a la gente que esto fue un chisme samurái de aniversario, por Oh, sí. decirlo así. Oh, sí, señores. Episodio 20. Episodio 20. Que luego es como, no, ya vamos en el episodio 300. Aquí en el 20, pero ¿qué piezas? Pero 20 episodios, sácate las babuchas. Oh, Perros del cerro. sí que Perros del sí. cerro. Pues nada, eso. Recuerden que pueden visitarnos en nuestra página de Patreon, www.patreon.com, diagonal Japón es chido. Ahí se pueden hacer parte de Patreon, desde $5, 9 o 20. Tienen algunas variables, es más, por la posibilidad de apoyar, pero en general tienen acceso a nuestra cuenta de Instagram de Japón es chido, que igual ya la buscaron y es como, pinches culeros, güey, no me aceptan. Es como, güey, no, es que es una cuenta ahí para la bandita de Patreon donde se echa chismes sabroso de cine, anime y manga, como lo que aquí, por ejemplo, no se va a alcanzar a contar, pero que ahí sin duda encontrará un asidero del chisme muy bueno. Hay material extra que se sube igual a YouTube, está nuestro chat, los chismes que organizamos de vez en vez para cotorrear. El siguiente aparentemente una dinámica muy interesante sobre los trenes. No, está aquí, está sabroso pues el chisme. Entonces ahí échenle un ojo a la página y pues, está chido. También nos pueden agregar en Facebook, que ahí está también la página. Y, más importante, seguir a Diego de Las Vegas. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Estamos en YouTube como Diego de la Vega. A huevo. Luego también búsquelo ahí. Búsquelo en todos los lugares y ya que lo encuentre, etiquételo.
Etiquételo y dígale cosas. Dígale cosas. Chidas, todas cosas chidas. Pero dígale cosas. También un agradecimiento perpetuo. Porque yo recuerdo cuando todo esto comenzó. Pues, es como, güey, tú quieres un logo que pueda imbuir esa identidad, ¿no? Solo que sin la violencia. Nosotros no combatimos ahí con palos, como, qué pedo. Pero hace un año, un poco más, ahí estuvo el buen y el mítico Lara, que pueden encontrar en Instagram como Lara World, que fue el responsable de hacer esta imagen del sombrero charro y del cabuto con bigote. Y un regocijo, un gusto. Tipazo Lara, hasta Perú ahí un abrazo. Que estuvo hace poquito ahí en México. En No, México, nada. sí. Tipazo. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como solo-andoresu. Ahí pues nada, agréguenos. Chemochisma, sigan escuchando. Agradecimiento de verdad que uy, infinito, perpetuo a toda la banda que nos escucha en Argentina, Colombia, Guatemala, etcétera, que nos mandan mensajes que regocijo, la neta, qué regocijo y qué chido, qué loco. Sí, señor. Sí que sí. Pero bueno, Muchas gracias. sí que sí. Muchas gracias. Pero bueno, esto fue Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye. Japones chido!